Bien, reanudamos esta brillante conferencia a cargo del doctor Daniel Paniura, con las disculpas del caso porque por problemas técnicos se nos fue la señal, pero la voluntad es que pese a todas las cosas, nos caemos, nos levantamos y seguimos. Y esa es la política también del doctor Paniura. Así que continuamos, doctor. Estamos encantados con la exposición que nos está haciendo. Así que seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yangali. Luego del receso que hemos tenido, pasamos a un tema que es sumamente importante también, ¿no? Las audiencias virtuales. Podríamos decir válidamente que todo lo que hemos señalado en realidad es una introducción a las audiencias virtuales, porque, como bien sabemos, el proceso laboral con la nueva ley procesal del trabajo se centra sobre las audiencias virtuales. Todo se concentra en las audiencias de juzgamiento. Entonces, es importantísimo conocer cómo es que se desarrolla y conocer el tema técnico también. Entonces, pasemos a revisar cómo es que se dan las audiencias virtuales. Si nos viene a la mente audiencias virtuales, siempre vamos a hablar de la aplicación Google Meet. Su conocimiento es importante. Las audiencias virtuales no se dan en Teams, no se dan en Zoom u otra aplicación que pueda hacer. En algunos casos, el Tribunal Constitucional usa la aplicación Zoom, pero para el tema judicial, en cualquier instancia, juzgado de paz, juzgado especializado, sala superior, Corte Suprema, siempre va a ser la aplicación, el Google Meet. Entonces, lo que vamos a conocer muy brevemente son cuáles son los requisitos para tener esta aplicación, cómo funciona, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las formalidades y cómo es que se traslada una audiencia presencial a una audiencia virtual y, como en el caso anterior también desarrollamos, cuáles son las situaciones no previstas para este caso puntual. Analicemos entonces cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para tener Google Meet? Que es la base para participar en una audiencia virtual, ya sea audiencia de conciliación o ya sea audiencia de juzgamiento o vista de la causa. Y también lo que comúnmente conocemos como los actos preparatorios. Algunos órganos jurisdiccionales te establecen que para conocer, para participar de una audiencia de conciliación, juzgamiento o vista de la causa, previamente tienen que capacitar al abogado y a las partes. Por eso es que llaman a una pequeña reunión de 5 o 10 minutos en los que le precisan esto mismo que estamos hablando, que son los actos preparatorios. Evidentemente, si nosotros ya conocemos, ya no va a haber necesidad de los actos preparatorios. Entonces, analicemos qué se necesita para poder participar en una audiencia virtual. Un sistema operativo compatible con Mac, que es Apple o Microsoft, no Windows. Entonces, con una computadora que sea superior al i3 o i5 va a ser suficiente. Un navegador web, siempre se tienen que tener instalado un navegador web. Lo que se le recomienda, evidentemente, es el Google Chrome, porque esta aplicación, el Google Meet, es de Google, evidentemente. Entonces, funciona y es más estable con esa aplicación. Una conexión a banda ancha de Internet. Siempre va a funcionar con Internet, por lo que se le recomienda, a efectos de no perder la señal, conectarlo con el cable Ethernet. La red Wi-Fi muchas veces puede caer. Una cámara web integrada. Una cámara web integrada se señala, pero yo lo recomendaría externa, ¿no? Una cámara web externa no va a perder la calidad de imagen, te va a trasladar una buena calidad de imagen, no va a ser pixeleada y se te va a escuchar muy bien, porque tiene un micrófono integrado. Es importantísimo tener eso. Y evidentemente, y lo más importante que tienen que tener en cuenta es tener un correo Gmail. El correo Gmail es de Google y ahí es que van a llegar las invitaciones para formar parte de la audiencia virtual. Cuando ustedes se apersonan al proceso ya de por sí, así como siempre nosotros señalamos nuestro domicilio real, nuestro domicilio procesal, nuestro domicilio electrónico, ya tenemos que desde un inicio señalar nuestro correo electrónico y nuestro número de celular para datos de contacto. Doctor, me parece que se está cruzando con... Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Entonces, el correo electrónico va a ser necesario. Desde un primer momento hay que consignarlo y también, importante, nuestro número de celular a efectos de que el órgano jurisdiccional, en cualquiera de las instancias, se ponga en contacto con nosotros en caso, por ejemplo, no nos pueda mandar el link de la invitación. Funcionamiento. Muy brevemente vamos a conocer cómo es que se da el
el proceso hasta participar en una audiencia virtual. Ahí tenemos 4 pasos importantísimos. El primer paso, el órgano jurisdiccional notifica a las partes procesales en su casilla electrónica la resolución que fija fecha y hora para la audiencia, y en la cual se nos requiere el correo electrónico y se nos requiere un número de celular, importante, con acceso a WhatsApp, porque algunas comunicaciones se hacen por acceso al WhatsApp, pero lo importante es el correo electrónico. Si el órgano jurisdiccional en primera instancia no tiene nuestro correo electrónico, no va a haber manera de podernos poner en conocimiento de una celebración de la audiencia. ¿Se pueden evitar todos estos pasos? De entrada les digo sí. ¿Cómo se pueden evitar todos estos pasos? Con que el órgano jurisdiccional simplemente ponga el link ya de la reunión. Entonces, se puede evitar todo ello, pero vamos a pasar por todos los pasos porque eso es lo que usualmente se hace. Algunos órganos jurisdiccionales en los que se puede identificar a la 8ª Sala Laboral, se puede identificar también a la Corte Suprema, y algunos juzgados ya te señalan el link. Es importantísimo tener esta costumbre de ya señalar el link, porque esto se traduce en seguridad jurídica. Una vez que te llega el link de la invitación propia de la audiencia, el día de tu audiencia vas y te unes al link, sin la necesidad de estar transcurriendo por todos estos pasos. Pero vayamos, esas son las precisiones que hay. Te llega una resolución en la cual te requieren los datos de contacto. Tú señalas los datos de contacto, señalas tu correo Gmail o tu número de celular, y luego de proveído tu escrito, te llega la invitación, como ven en la imagen 2, a tu correo Gmail. A ese correo es el que te llega la invitación. Y al entrar a este mensaje del Poder Judicial, te está invitando a la audiencia tal, se abre una ventana del mensaje mismo, en el cual tú tienes que darle aceptar. ¿Vas a formar parte de la audiencia? Sí, aceptar. Llegado la hora programada para la fecha de audiencia, ya sea vista la causa, juzgamiento, conciliación, te identificas, entras por el link, le das clic al link y vas a entrar precisamente a la plataforma en la que estamos, que es el Google Meet, ¿no? Es donde vamos a llevar las audiencias virtuales. Muy brevemente, ustedes ya lo conocen, han estado litigando, pero es importante poder identificar cuáles son las partes que tiene el Google Meet, conocerla muy bien para efectos de evitar cualquier contratiempo en la propia audiencia, ¿no? Y también, importantísimo, capacitar a nuestros clientes cuando estemos en una audiencia. Es importante, los abogados ya en la mayoría de casos, por no decirlo todo, sabemos cómo usar el Google Meet. Pero ¿acaso tu cliente sabe usar el Google Meet? Muchas veces el cliente deja encendido su micro y habla lo que es para él o lo que es para su abogado y compromete su proceso mismo. No solo a tu cliente, si estás patrocinando a trabajadores, también a los apoderados de las empresas, decirle cómo es que se usa esta aplicación. Es importante y también va a ayudar a que el proceso fluya más rápido, porque hay muchos casos en los que el juez le dice, por favor, doctor, apague su micro, apague el micro de su cliente, y el cliente está buscando dónde está el micro en casi media hora. Imagínense, esas cosas entorpecen el proceso. Por eso es que ustedes, como abogados, tienen que capacitar a sus clientes de manera tal que conozcan una herramienta que es sumamente sencilla. Entonces, en detalles de la reunión, vamos a ver el número de expediente, de qué expediente se trata, y hasta vamos a acceder al propio link. Imagínense si ustedes quieren invitar a un perito, a un testigo a la audiencia, y le piden evidentemente el permiso al juez a efectos de que les puedan compartir el link y hacer el ingreso de este tercero en la audiencia. Entonces le dan clic en detalles de la reunión y ahí van a poder acceder al código de la reunión. Entonces, aquí hay un botón también que les tienen que enseñar a sus clientes, en el que se activa y se desactiva el micrófono. Hay muchos abogados que están hablando como 5 o 6 minutos y tienen desactivado el micrófono. Tengan en cuenta siempre esto, ¿no? Activar el micrófono y que no sea que el órgano jurisdiccional esté llamando la atención. Hay un botón que es para abandonar la llamada, que es del símbolo de colgar, abandonar la llamada, para activar o desactivar su cámara, siempre, importante. Para presentar ahora, esta herramienta es sumamente importante si, por ejemplo, ustedes quieren proyectar medios probatorios, si quieren proyectar documentos en PDF, si quieren proyectar hasta el propio expediente digital. Esta ventana de proyectar ahora les va a ayudar a eso.
hasta proyectar sus propios documentos de identidad, ¿no? El tema de los ajustes, que es un comando adicional, y la identificación de las partes del proceso. En muchos casos, si se quiere intervenir en el proceso a efectos de no entorpecer el mismo, se tiene que usar el chat y ahí puedes enviar el link, puedes enviar algún comentario, pedir el uso de la palabra, tener muy en cuenta eso. Y en la parte que identifica personas, ¿no? Como ustedes bien saben. Es sumamente sencillo el uso de esta aplicación y se les recomienda capacitar a sus clientes a efectos de que el proceso fluya con total normalidad. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay que tener bastante cuidado de dónde llevamos la audiencia. La formalidad que se tenía en un proceso presencial, en un proceso físico, se tiene que trasladar necesariamente a la formalidad virtual, a un proceso virtual. No olvidemos que seguimos debatiendo cuestiones de derecho, seguimos en una audiencia. Eso no ha cambiado. ¿Y a qué voy? A que la formalidad es necesaria. Tener saco, tener corbata, tener la medalla puesta, tener el carnet a la mano. No porque estés en tu casa, no porque estés en tu oficina, vas a entrar a la audiencia sin corbata y sin tu medalla. La formalidad se traslada, la formalidad que teníamos en las audiencias presenciales se traslada. Entonces, la vestimenta formal del abogado o abogada que va a formar parte del proceso es necesaria. Un lugar aislado de ruido y de iluminación, ¿no? Con bastante iluminación a efectos de que te puedan ver, a efectos de que no te interrumpan en tus alegaciones que estés formulando, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Si se tiene a la familia alrededor, si tiene hijos, esposa, evidentemente eso se les tiene que comunicar que se está trabajando, ¿no? Que se está trabajando y que le presten su apoyo a lo largo de la audiencia, porque de lo contrario, evidentemente puedes comprometer tu caso, ¿no? Emplea la recomendación, ¿se puede llevar una audiencia por celular? Sí se puede hacer. ¿Es recomendable? No, porque no te permite hablar con esa fluidez que se necesita para hacernos entender, ¿no? Con esa precisión. En el celular, el movimiento que puedas tener, va a interrumpir tu participación en la audiencia. En caso, en la urgencia que tengas de formar parte de una audiencia con un celular, altamente recomendable tener lo que se llama una especie de brazo, un holder que ponga el celular en una posición fija, ¿no? Y que no se esté moviendo para que no comprometas tu caso y se lleve con la formalidad que debe llevarse, ¿no? Tener en cuenta también que se tiene que ingresar con la anticipación debida a la audiencia. ¿Por qué? Porque te tienes que identificar, te tienes que señalar el CAL, tu domicilio, tu correo electrónico o trasladar cualquier inquietud que tengas al órgano jurisdiccional. No puedes estar llegando a la hora exacta porque evidentemente puede ser que hasta no te dejen entrar al link. Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? 10 minutos de anticipación yo creo que es lo correcto. Lo otro es solicita previamente por el chat el uso de la palabra. Interrumpir evidentemente está mal. No se puede interrumpir en una audiencia, no se podía interrumpir en una audiencia presencial y no lo vas a hacer ahora en una audiencia virtual, ¿no? Siempre con el debido respeto. ¿Y cómo se traduce el respeto acá? Escribiendo por el chat que necesitas hacer una intervención, que quieres pedir el uso de la palabra o hasta, como les señalé en su oportunidad, quieres proyectar un documento. Tú puedes proyectar, puedes haber preparado unas diapositivas y tus diapositivas pueden ser muy ilustrativas acerca de la teoría del caso que estás planteando, pero ¿qué pasa si el juez no te autoriza? Evidentemente vas a generar malestar y confrontación con el órgano jurisdiccional. Y he visto muchos casos en los que los abogados simplemente se ponen tercos en poder presentar las diapositivas. Si el juez te dice que no lo puedes hacer, ya ha tomado una posición y además el proceso es eminentemente oral. Se entiende que lo que está en tus diapositivas también está en tu memoria, entonces evita la confrontación, pero siempre con el debido respeto, ¿no? Solicitando previamente la autorización para proyectar diapositivas o proyectar los medios probatorios, ¿no? Y lo otro es, retírese de la audiencia siempre que el órgano jurisdiccional te lo haya autorizado. Estás participando activamente en la audiencia, ¿no? Entonces, interrumpir en estos casos, retirándote abruptamente, evidentemente puedes ser hasta materia de una multa, ¿no? Puede ser pasible de una multa, como se hace en la advertencia que se pone en ese punto. Entonces,
hay que reforzar nuestras destrezas en la litigación que usualmente conocemos, ¿no? La litigación que usualmente conocemos nos ayudó, nos sirvió de mucho, sin embargo, se tiene que ser más asertivo, se tiene que sumar habilidades a las que ya teníamos. ¿Y qué habilidades nosotros consideramos que podrían ser de mucha importancia para que el órgano jurisdiccional entienda lo que estamos alegando o la posición que tenemos, ¿no? La concentración. Debes mantener la atención, la serenidad en todo momento. La atención en la audiencia virtual. No es posible que en algunos casos el juez tenga que llamar la atención porque un abogado apagó su cámara y se puso a hacer otra cosa. Evidentemente, eso ya muestra una falta de colaboración con el proceso y un descuido por parte del abogado o la parte procesal, ¿no? Siempre con tu cámara activa, si estás formando parte del proceso, y solo los activas si el propio juez te lo solicita. De lo contrario, tienes que tener en cuenta que tu mente tiene que estar en la audiencia. Estás en la audiencia, no estás en otra parte. No te puedes poner a hacer otras cosas porque estás en la audiencia. Asertividad, ¿no? Capta con atención lo que el juez te lo dice, ¿no? Siempre apunta. Si tú tienes a la mano un apunte, apunta lo que te dice el juez, pero no te salgas de la audiencia. Puede ser fácil, puede haber elementos distractores de la audiencia, pero recuerda que cómo era tu concentración en las audiencias presenciales, ¿no? Es importantísimo. ¿Y cómo se va a lograr esto? Capacitándote, conociendo, sabiendo cómo es que se llevan este tipo de audiencias, asistiendo a las audiencias. Por ejemplo, es recomendable asistir a las audiencias de la Corte Suprema, que son libres. Simplemente se tiene que tener el link, asistir a las audiencias del Tribunal Constitucional, y en muchos casos también existen los órganos jurisdiccionales que hacen público sus audiencias. En el caso puntual, la octava sala laboral siempre transmite en vivo sus audiencias. Si quieres conocer los defectos y las virtudes que tienen los abogados, ahí puedes ver, ¿no? Ahí capacítate, conoce con una actitud crítica a efectos de que tu posición sea mejor percibida por parte del órgano jurisdiccional, ¿no? Siempre define tu estrategia. Ya tienes que tener un guión planteado cuando entres a la audiencia. No puedes entrar a improvisar. No puedes decir, bueno, ya que no es presencial, entro nomás y luego salgo de la audiencia. No, ya tienes que tener todo tu camino planteado de manera tal que seas esquemático y asertivo. No, esto no quiere decir que vas a hablar mucho tiempo, lo puedes decir en menos del tiempo otorgado. Sin embargo, tu idea tiene que ser entendida por el órgano jurisdiccional. Estas son recomendaciones para que se tenga en cuenta en una audiencia virtual, ¿no? ¿Cuáles son las formalidades? Las formalidades que se han trasladado de la audiencia presencial a la audiencia virtual son las siguientes. Las partes necesariamente deben identificarse, ¿no? Sus nombres, apellidos, razón social, DNI, RUC y domicilio real. Tener en cuenta siempre que tus documentos, si eres apoderado, tu DNI, si eres abogado, tu carnet. Algunos órganos jurisdiccionales no lo requieren, pero algunos sí. Y en su mayoría sí requieren que muestres a la pantalla tu carnet, que muestres a la pantalla tu DNI. Entonces, no puede ser que, como he visto a algunos abogados, que el juez le pida su DNI y digan, un rato lo voy a buscar. No, tú ya tienes que tener tus cosas ahí. Tú ya tienes que tener tu cinta, tu carnet, tu DNI, de manera tal que el proceso virtual se lleve fluido, ¿no? Entonces, la identificación siempre es básica. En la identificación se le recomienda siempre hacer incidencia en cuál es el correo electrónico para las futuras audiencias y el número de celular como datos de contacto, ¿no? En la audiencia de conciliación, como ustedes bien saben y han seguro muchas veces llevado a cabo este tipo de audiencias, el juez va a invitar a conciliar, va a detener la grabación y de no arribar a un acuerdo conciliatorio va a retomar la grabación. En este caso, por ejemplo, se presentará el escrito de contestación en PDF. Pero como les señalé, ya por las indicaciones de los órganos jurisdiccionales, el escrito de contestación se presenta con anticipación, con la anticipación debida a la audiencia. Debemos tener muy en cuenta eso. El juzgamiento, que se entiende que ya presentamos nuestro escrito de contestación, el juez señaló fecha,
o simplemente se pudo dar también, como hay en un caso de un juzgamiento anticipado, se tiene que tener en cuenta cuáles son los pasos que se llevan en la audiencia de juzgamiento. Al igual que ocurre en la audiencia de conciliación, los abogados defensores y las partes del proceso deben exhibir sus credenciales, deben exhibir su DNI, deben exhibir su carnet. No es suficiente con el hecho de haberlo presentado escaneado, no. En la mayoría de órganos jurisdiccionales te pide que presentes físicamente el documento. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, esto también es importante que tener a la mano, escaneado, eso sí, y ya presentarlo previamente, el poder o la vigencia de poder, a efectos de que no tengas complicaciones en la audiencia. Esto se va a lograr siempre preveyendo, siempre haciendo un listado de cosas que tienes que tener listas, y así no vas a comprometer tu participación en la audiencia. Entonces, pasamos a una actuación procesal en este tema virtual, en este proceso virtual, importante, la vista de la causa. Para la vista de la causa, también tener los documentos, también tener un esquema ya realizado para tus alegaciones. Recuerda que te dan 5 a 7 minutos. Entonces, si eres apelante, ya has tenido que haber estructurado cuál va a ser tu teoría del caso que estás planteando, cuáles son tus agravios, cuál es tu pretensión impugnativa. Si no eres la parte apelante, ya previamente has debido de conocer cuál es el escrito de contestación, qué es lo que va a decir, proyectarte a qué es lo que va a decir la otra parte y proyectarte cómo vas a contradecir lo que te va a decir la otra parte. ¿Y cómo lo haces? Te descargas el expediente electrónico, revisas y lo analizas. Entonces, es muy importante. ¿Se puede proyectar las diapositivas? Sí se puede hacer. No hay que abusar del uso de las diapositivas, es importantísimo. No se puede tener unas diapositivas en las que solo sea texto. En tus diapositivas, pon las ideas fuerza. Como les digo, siempre proyecta si es que el órgano jurisdiccional te habilita a hacerlo. Si no, simplemente ya tú tienes que tener estudiado tu caso. No te confíes mucho en todo caso de las diapositivas. Situaciones no previstas. Ya para terminar, vamos a analizar las situaciones no previstas que eventualmente ya pueden estar siendo previstas. Entendamos que en esta presentación nos proyectamos a un inicio de pandemia con audiencias virtuales. Sin embargo, le estamos dando un refresco y volviendo a conocer y a entender bien lo que implica el tema de las audiencias virtuales, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones por definir? A la fecha no existe un protocolo o lineamiento oficial mediante el cual se establezcan las reglas que deben observarse en una audiencia virtual. En realidad, esta fue una situación no prevista en el inicio. Se emitieron ciertos protocolos, eso sí, para determinar el tema de las notificaciones, el uso del Google Meet, pero no las actuaciones en la audiencia. Pero a la postre creo que terminó siendo bueno, porque nos fuimos adecuando los jueces y los órganos jurisdiccionales, de manera tal que ahora sabemos cómo es que vamos a actuar en las audiencias. Ahora sabemos que tenemos que entrar en el link, sabemos que tenemos que estar con la anticipación correcta y siempre señalar nuestros datos de contacto. A ver, lo otro, se encuentra pendiente definir la vía mediante la cual se presentarán y se correrán traslado de los documentos durante el desarrollo de la audiencia. Es decir, el presentar la contestación de demanda. Eso se fue definiendo por cada órgano jurisdiccional. Uno dice 10 días, otro dice 5 días con la anticipación correspondiente. Eso sí se debería uniformizar. Uniformizar de manera tal que se sepa con qué anticipación se tiene que presentar el documento o si se puede presentar en la misma audiencia de conciliación, que eso es lo que en los hechos establece la ley, que evidentemente no ha sido modificada, ¿no? Entonces, si bien hay que coadyuvar al proceso, presentando la contestación de manera anticipada, se debería regularizar ese punto y uniformizar de manera tal que uno sepa en qué momento se tiene que presentar la contestación de demanda. Por último, no se ha definido si el Google Meet se usará de manera definitiva. Y este punto sí quedó también. Hasta la fecha no sabemos si el Google Meet se va a quedar de manera definitiva, si va a existir otra plataforma o si vamos a volver a las audiencias presenciales. Evidentemente nos hemos adecuado a este tipo de manera de litigar, lo conocemos y creo que está dando resultados. Está dando resultados, por lo que si no es el Google Meet, debería ser una aplicación similar a esta, pero volver a las audiencias presenciales creo que ya, a mi parecer personal, sería un despropósito.
Hay algunos puntos de vista que ya vamos a terminar, en definitiva hasta lo podemos dejar como preguntas al aire, ¿no? Que va a ser importante definir y que ha mostrado ciertas tendencias de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuándo se entiende por notificada válidamente una resolución judicial? Una notificación electrónica. Nosotros sabíamos en su oportunidad muy bien que una notificación física tenía que ser notificada en nuestro domicilio procesal señalado, en nuestra casilla judicial señalado. Entonces, al día siguiente corría el plazo para presentar la documentación correspondiente, ¿no? Sin embargo, con la modificatoria que se hace y con la regulación que se hace de las notificaciones electrónicas, se refiere que la resolución judicial surte sus efectos desde el segundo día siguiente en el que ingresa su notificación a la casilla electrónica. Es decir, ingresa tu notificación a la casilla electrónica. Esto me he sacado justamente de la página de Legis en la que había hecho este esquema. Entonces, aquí vamos a ver. Te notifican o ingresa la resolución a tu casilla electrónica, el 8. Esto, si fuera una notificación física, surtiría sus efectos desde el 9, pero como es una notificación electrónica, surte sus efectos desde el 10. Entonces, si por ejemplo es un auto y tenemos 3 días para apelar, ¿cuánto contaríamos? 1, 2, 3. Sábado no. Entonces, hasta el lunes tenemos plazo para apelar. Si fuera física, evidente, 1, 2, 3, se recortaría el día. Entonces, el ejercicio es este. Te notifican a la casilla electrónica, saltas un día hábil y comienzas a contar tu plazo. Hasta ahí no habría inconvenientes, no habría problemas. Esto, sin embargo, hay una precisión. La propia norma, cuando modifica la ley orgánica del Poder Judicial, te dice, sin perjuicio de la notificación electrónica, es decir, que independientemente de que lo notifiques electrónicamente, las siguientes notificaciones necesariamente tienen que ser por cédula, es decir, notificaciones físicas. La que contiene el emplazamiento de la demanda y la declaración de rebeldía y la medida cautelar, siempre mediante cédula, independientemente de que conozcas el domicilio electrónico de la parte emplazada. Por ejemplo, esto me estoy extendiendo un poco de tiempo, pero ya lo voy a terminar, no se preocupen. Esto, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, comenzaron a llegarme varias notificaciones de una empresa a la que patrocino en mi domicilio electrónico. Pero esas demandas que me estaban llegando a mi domicilio electrónico, ni siquiera la empresa me las había encargado, no me las había asignado. Entonces, ahí se va a formar un cruce de información. Por lo que, si el órgano, a mi entender, si el órgano jurisdiccional no tiene conocimiento que ese domicilio es realmente de la empresa, es el domicilio oficial de la empresa, no tendría por qué emplazar al domicilio electrónico del abogado. En esos casos, lo que hice personalmente yo fue devolver la notificación de notificaciones electrónicas a efectos de que un correcto emplazamiento en el domicilio real de la empresa, ¿no? Otros puntos, y esto es importante, que la norma te señala que ¿qué otros documentos se notifican vía cédula? La sentencia o el auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. Es decir, con la normativa que estamos leyendo en esta oportunidad, toda sentencia, toda resolución que declare improcedente la demanda, todo archivo tendría que ser notificado en principio al domicilio procesal físico o la casilla postal que conocemos. Entonces, esta es la precisión que tiene. Ahora, yo creo que tendríamos que partir esta obligación en lo siguiente. Cuando se trata de la nueva ley procesal del trabajo y el juez te dice, te voy a notificar el día 15 de septiembre en tu casilla electrónica, yo creo que ya no sería necesario o sería inoficioso notificarlo notificarlo por cédula, porque ya estás de sobreaviso que la resolución te va a llegar en tal día y en tu domicilio. Pero ¿qué ocurre con la antigua ley procesal del trabajo? La antigua ley procesal del trabajo no te establece notificación por estrado, o sea, con la anticipación debida y decir te vamos a notificar tal día. Simplemente la notificación es física, es por cédula. Entonces, ¿resultaría aplicable esto?
o en la antigua ley procesal del trabajo se tiene que notificar esto por cédula. A mi entender, a mi consideración personal, por seguridad jurídica, creo que en los procesos de la antigua ley procesal del trabajo, los procesos contenciosos, los procesos civiles y antiguamente los constitucionales, se tendría que respetar este extremo de la norma, independientemente del estado de pandemia en el que estemos, porque a mi consideración esto generaría inseguridad jurídica, el notificar o el considerar válida solo la notificación electrónica, porque estaríamos dejando sin efecto un artículo expreso. ¿Por qué lo traigo a colación este punto? Porque, por ejemplo, aquí he sacado el recorte de una resolución emitida, de una sentencia de vista de un proceso con la antigua ley procesal del trabajo, en el que dice, sí, efectivamente, hace la alusión a la resolución administrativa que dispone que todas las resoluciones, sin excepción, tienen que ser notificadas en las respectivas casillas electrónicas. Sin embargo, ahí hay la precisión, sin perjuicio de la forma expresamente señalada por la ley. ¿Y cuál es la forma expresamente señalada por la ley? Esta que te dice que la notificación de la sentencia es por cédula. Entonces, a mi entender, no se está dejando sin efecto la obligación de notificar por cédula en estos casos. Por eso es que los que litigan viendo procesos constitucionales me van a dar la razón, es que cuando hay un auto de improcedencia de la demanda o hay una sentencia dentro de un proceso judicial, ya sea de juzgado o de sala, te notifican vía electrónica, pero a la semana te está llegando la notificación física. ¿Por qué? Porque se está dando cumplimiento a esta norma, a mi entender, y esa es mi lectura que hago de la ley. Hay una precisión bastante importante para los procesos constitucionales. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional, ahí sí se deja sin efecto esta resolución. Pero para los procesos constitucionales, en el cual dice que todas las resoluciones se notificarán en casilla electrónica. Aquí no te dice salvo la escrita en la norma, aquí no te da esa salvedad. Entonces se habilita para la presentación de para notificar las sentencias y los autos de improcedencia en el domicilio electrónico. Con estos temas adicionales que en realidad son anexos a la presentación, he terminado con mi presentación. Espero que haya sido del agrado de ustedes y que hayamos aprendido entre todos lo que es litigar en este nuevo proceso laboral. Muchas gracias, doctor Yangali, y a la octava sala laboral. Muchas gracias, doctor Daniel Paniura. Ha sido muy, muy interesante su participación en este tema que realmente a muchos nos tiene confundidos siempre, puesto de que esta técnica, especialmente para los abogados que ya pasamos y pintamos un poquito de canas, ¿no? Se nos hace un poco difícil ingresar, ¿no? Pero nada es imposible. Tenemos que seguir adelante y no dejar que pase el tren sin subirnos al vagón debido y adecuado, ¿no es cierto? Así es. Así que lo felicito por esa exposición y ahora vamos a pasar con vuestra anuencia, vamos a pasar a unas preguntas que nos están haciendo el público. El público ha reaccionado felicitándolo por su participación, pero hay a la vez algunas preguntas que quieren hacerle. A ver, con la anuencia, gracias, el doctor Baldión va a formular las preguntas del público. Muchas gracias, doctor Yangali, con su anuencia y su permiso. Acá hay 6 preguntas hechas por el público. Voy por la primera pregunta a formular. La primera pregunta es hecha por la señora María Estela Tomailla Orostegui. Se ha indicado, en algunos casos existen partes procesales que han presentado tasas judiciales y ofrecimiento de pruebas sin la descripción dentro del documento presentado ante la mesa de partes electrónica, el cual ha ocasionado que muchas actuaciones, por ejemplo, muchas demandas sean declaradas inadmisibles. ¿Esta declaración es constitucional o legal? Gracias.
Doctor, a mi consideración, la declaratoria de inadmisibilidad sí es constitucional y sí es legal porque se tiene que adjuntar el comprobante preciso que demuestre el pago efectivo de los aranceles judiciales. Tal es así que es un requisito en realidad de admisibilidad. Es como si trasladáramos este proceso a los procesos presenciales y simplemente se digita el código y no se demuestre el comprobante. El comprobante precisamente es el documento que muestra el pago efectivo. Ahí está el código y ahí están los detalles. Esos documentos se tienen que adjuntar al escrito de contestación, al escrito de apelación. Es más, las propias disposiciones establecen de ese modo, que se tiene que adjuntar este documento. No se podría señalar que simplemente ya digitó el código y ya no tiene por qué presentar ese comprobante. El comprobante sí tiene que ir, así como iban nuestros comprobantes cuando presentábamos los escritos físicos. No simplemente decíamos, no lo presento porque aquí está el código. Siempre se tienen que presentar. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta, también hecha por el público. Actualmente no existe una opción electrónica para presentar medidas cautelares fuera del proceso, por cuanto que solamente existe la presentación de descritos. Ante ello, algunos magistrados consideran que al no existir tal opción virtual, se debe presentar tal medida cautelar de manera presencial con el objeto de que se pueda obtener el código cautelar. Tal situación, ¿usted considera que puede afectar la tutela jurisdiccional efectiva y, bueno, en este caso, el derecho a la vida, por no admitir la posibilidad de presentar tal documento mediante la plataforma virtual? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Yo creo que evidentemente ejemplo, yo también he tenido ciertos inconvenientes para presentar determinados escritos, pero es cuestión de trasladar al área correspondiente estas inquietudes de manera tal que, como cualquier programa, tenga una actualización. Todos los programas informáticos se actualizan. Así como se actualiza nuestro Windows, como se actualiza el Chrome, también puede ser actualizado y es actualizado la mesa de partes electrónica. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad de la interposición de una multa por la presentación de una contestación de demanda fuera de plazo de 5 días previstos por el órgano jurisdiccional, aunque la norma sostenga que la forma de presentación se puede realizar dentro de la misma audiencia? Muchas gracias, doctor. La interposición de la multa va a quedar a discrecionalidad del juez. Sin embargo, yo considero personalmente que no resulta correcto el imponer una multa cuando la propia norma te establece que la contestación de demanda se presente en la conciliación. Evidentemente es reprochable que el juez que la parte emplazada no presente con la antelación debida. Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que la oportunidad es la audiencia de conciliación. A eso yo voy a añadir una experiencia personal. Por problemas con la compra de aranceles judiciales, yo no pude presentar la contestación de demanda en los 5 días y la presenté horas antes de la audiencia de conciliación. En esa oportunidad, yo al juez le señalé que tenía un link con todo mi escrito de contestación y anexos, de manera tal que le ayude a poner en conocimiento del otro abogado de mi escrito de contestación. Entonces, no simplemente no lo presenté, si no se puede presentar dentro de los 5 días, yo considero que no es atendible la multa, no sería correcto la multa. Pero también apoyemos al órgano jurisdiccional de manera tal que le facilitemos el trabajo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta.
En muchos casos, algunos abogados han formulado nulidades a la celebración de la audiencia virtual bajo el argumento de no haber recibido la programación dentro del correo electrónico, pero de la actuación procesal se advierte que tal programación estaba dentro de la misma resolución de programación. En ese sentido, ¿habría alguna causal de nulidad por no seguir una programación estándar establecido por el Poder Judicial mediante la programación por correo electrónico? Gracias. Personalmente, yo considero que no estamos ante una resolución nula, estamos ante una resolución que en ese caso garantiza el debido proceso y el conocer con antelación correspondiente cuál es la dirección de la audiencia. Eso va parte de un descuido por parte del abogado que no advirtió que en la propia resolución está el link. ¿Para qué ya vas a necesitar la invitación a tu correo electrónico si ya tienes el link para la participación en la audiencia? Como les dije en la oportunidad de la exposición, eso te facilita pasar de 4 pasos a solo tener en un solo paso. Es decir, que el órgano jurisdiccional, mediante un link, te invite a la audiencia. Eso sí, todo parte de una comunicación fluida. Entonces, no estaría de más que en las resoluciones que invitan a la audiencia se le señale que ya no hay necesidad de consignar un correo porque se entra directamente a través del link. Una última pregunta, porque si no nos vamos hasta pasado mañana. Muchas gracias, doctor. Público, felicito al público sus ganas el interés por el tema, pero creo que hacemos la última pregunta y ya nos vamos. Quinta pregunta, doctor. Esta pregunta también es hecha por el público. Si bien es verdad que existe una resolución administrativa que el cual permite la notificación por cédula, a pesar que existen las notificaciones electrónicas, pero también es verdad que en muchos casos se advierte que la exposición de los notificadores, que la exposición a las personas ha ocasionado contagios, y el cual es una forma de evaluación de derecho constitucional. En ese sentido, a pesar que el estado de pandemia haya ocasionado mayores contagios, y aún más en las instituciones del Poder Judicial, donde hubo muertos también, resulta razonable priorizar la notificación por cédula en la antigua ley, en otro proceso de constitución, a pesar de la posibilidad de ejercer una notificación electrónica en el cual no garantice una exposición al contagio. Muchas gracias, doctor. Es atendible la inquietud que plantea, y yo desde un primer momento, cuando me capacitaron también en su momento cuando trabajé en el Poder Judicial, decía, pero ¿por qué notificar por cédula si ya se puede notificar vía electrónica, ¿no? ¿Qué sentido tendría? Me parecía un despropósito, pero ahí está la norma. El tema es que en este contexto de pandemia, esa norma no ha sido dejada sin efecto y es precisamente la ley orgánica del Poder Judicial. Yo creo que sí tendría que haber una modificatoria en clave del nuevo Código Procesal Constitucional que te establece que estas notificaciones van a ser válidas para considerarlas realmente válidas. Personalmente, esa es mi posición. Y es atendible, efectivamente, se pone en riesgo la vida de las personas, pero también creamos inseguridad jurídica porque existe todavía esa ley que te establece que las sentencias se notifican por cédula. Entonces, a mi consideración, para tener por válidas las notificaciones electrónicas, tendría que derogarse esa norma y precisarse que las notificaciones electrónicas resultan plenamente válidas, independientemente de que se traten de sentencias o no. Muchas gracias, doctor. Esas han sido todas las preguntas hechas por el público. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Daniel Paniura. Ha sido muy interesante y realmente hemos aprendido todos en esta conversación y conferencia que ha dictado nuestro amigo. Así que lo felicitamos y ya volveremos a tener nuevas invitaciones para realmente la capacitación muy importante, no solamente para el personal jurisdiccional, sino también para los magistrados, ¿no? Y eso es importante, estar siempre atento a todas estas novedades. Así que lo felicitamos y hasta una próxima oportunidad. Y a nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Comisión de Capacitación de Materia Laboral y Seguridad Social y de la 8ª Sala Laboral, le agradecemos al doctor Daniel Paniura por su participación en este diplomado.
Muchas gracias. El día de mañana los esperamos a todos para continuar con el diplomado. Muchísimas gracias. Pasen buenas noches. Muy amable. Adiós.